Cristina Fernández de Kirchner fue a ver a Francisco por primera vez a Santa Marta. Y a partir de allí todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, Alejandro Díaz, gracias por esta deferencia con nosotros. ¿Cómo le va? Un placer, todo muy bien. Gusto. ¿Qué es AmCham, para el que nos está viendo? ¿Qué representa? ¿Cuántos integrantes tiene? AmCham es una cámara de las 28 cámaras binacionales, con una importante impronta obviamente americana, pero con el 43% de nuestros socios son americanos, o sea que trabajamos con un porcentaje muy importante de empresas que no lo son, tanto argentinas como multinacionales. Nuestros asociados representan el 24% del PBI de la Argentina, el 39% del ingreso nacional fiscal, cada 100 pesos que se recaudan, 39 le aportan estas empresas, 35 de las IMPO, 45 de las EXPO. O sea, casi $5 de cada 10 que exporta la Argentina lo explican empresas, compañías asociadas a la Cámara. Así es. Y más de $1 de cada $3 de lo que Argentina importa lo importamos de empresas asociadas a AmCham. Así es. Bueno, en virtud de todo eso, lo miro a Leandro y demás. ¿Qué está pasando en la relación Argentina-Estados Unidos? ¿Es el mejor momento? No tengo duda, no tengo duda. ¿Mejor que con Mauricio Macri? Incomparable. ¿Incomparable? Para mí sí. Ajá. Se dan elementos que lo hacen incomparable. Obviamente había una relación personal y geopolítica de acercamiento entre el gobierno de Macri y el gobierno de Milei. En este momento diría que el rol que tiene Milei o que tiene Argentina en el Cono Sur es relevante porque es el único país que de alguna manera está vinculado a las ideas del presidente Trump. O sea, hace el contrapeso de Boric en Chile, de Lula en Brasil, de todos Petro los países en Colombia, Arce en Bolivia. Sí, Bolivia no quiero desprestigiar a nuestro país limítrofe, pero digo, los 4 países que hacen Cono Sur es Brasil, Argentina, Colombia y Venezuela. En términos de magnitudes, obviamente Venezuela hoy muy deteriorado porque ya sabemos la historia económica y social de Venezuela. Entonces, ese es un rol estratégico. Entonces, hay una combinación de vinculación personal, parecido o no a la de Mauricio Macri, pero sí una alineación, una responsabilidad estratégica de Milei que lo avala. ¿Y en Estados Unidos se ve con mucha pujanza la Argentina del corto plazo? ¿O se ve siempre con la expectativa de esa potencia que nunca termina por despegar? ¿Se entiende la pregunta concreta? Sí, clarísimo. ¿No? Yo lo digo desde la perspectiva del empresario americano que ve la Argentina. Yo te diría que se sigue viendo potencialidad. Hay un comportamiento del gobierno argentino que es también muy diferencial del gobierno Macri, básicamente la combinación de consistencia en las políticas macro, disciplina en su aplicación y conocimiento. Esa combinación de esos 3 factores son los 3 elementos de valoración. Ahora, lleva 15 meses de gobierno. Argentina, para producir una transformación relevante, necesita 8, 12 años. Entonces, tiene que darse una conjunción de elementos de continuidad, independientemente de quién sea el presidente de la Argentina, en tanto y en cuanto haya una continuidad de políticas que permitan a la Argentina volver a transformarse en un país occidental normal. Alejandro, ¿alcanza con un resultado positivo para el gobierno en las elecciones para que alguna empresa ahí destrabe y empiece a hacer algún tipo de inversión, una empresa americana en la Argentina, o no? Años. Es una buena pregunta. A ver, si sos una inversión nueva, que no la has tenido en la Argentina, yo diría que es importante ver justamente un elemento de que la sociedad argentina, que es el actor principal en el mantenimiento y el que de alguna manera puso al presidente Milei en funciones, no es menor. O sea, después discutimos el número, si ese número cuán satisfactorio es. Desde el punto de vista práctico, para aquel como nosotros que operamos el día a día, y no va a cambiar mucho porque los diputados que pongan en juego les va a permitir una segunda probablemente mayoría relevante, pero no va a tener control de la Cámara de Diputados, va a estar lejos del control de la Cámara de Senadores, con lo cual la problemática para hacer la segunda fase de lo que sería, no me digo fase 3, fase 4 del programa económico, sino con segunda fase de la Argentina, es las reformas estructurales. Y las reformas estructurales necesitan sí o sí del Congreso. Y eso es previsional, tributaria y laboral. Así es. La laboral no puede ser evitada, según porque saber y entender. La pide el fondo también, ¿no? Está en el acuerdo con Argentina. Pero más allá de... Porque es correcto, el fondo la pone como uno de los condicionamientos de mediano plazo, no los condicionamientos de corto plazo, no de los indicadores de metas 2025-2026, pero sí como efectos de que Argentina, para dar ese salto cualitativo, que es un nuevo programa extendido y por ende pasar a tener suficiencia macroeconómica para poder respaldar ese crecimiento, necesita esas transformaciones. Pero hay un tema conceptual que es más allá de lo que el fondo pretende
o inclusive de lo que el gobierno cree que hay que hacer, que también creo que hay una convicción del gobierno para hacerlo, que es, si Argentina no es competitiva, no hay chance de volver a integrarse fuertemente al mundo, más allá del deseo de integración que pueda tener el gobierno Y en esa argentino. competitividad sistémica donde la infraestructura juega un rol muy importante, lo impositivo juega un rol importante, el costo laboral, bueno, el costo. El pasivo contingente laboral, lo quiero poner en esos términos con la industria del juicio y demás, del cual algún capítulo vamos a hablar mañana o cuando podamos, Lourdes, que nos queda pendiente. Sí, porque sigue creciendo la industria del juicio. Sigue creciendo y a pasos agigantados. A pasos Es que el agigantados. problema, bien lo dijiste tú, no es un problema del costo laboral, es la contingencia laboral aplicada Claro. a la imposibilidad de contratar gente dado ese riesgo inherente. Exactamente. Bueno, esa competitividad con un dólar más cerca de 1.000 que de 1.500 o 1.400. Nosotros no ¿Está o vamos a- no? A ver, siempre se viene discutiendo hace 12 meses que Argentina tiene un dólar no competitivo, ¿no? Sí. Bueno, pero como tenemos el cepo, ese dólar está condicionado con una política, en este caso el Correcto. Crolimpec, ya sabemos lo que pasó. Ahora el dólar está libre. Entonces, si el dólar está libre... No totalmente libre, pero libre. Todavía restricción, empresas. Bueno, etcétera. recién Pero sí, no sabemos correcto. cuál es el dólar de estabilización, no lo Correcto. sabemos. El No gobierno sé. todavía no intervino, digamos. No intervino, con lo cual el dólar está... Los agentes económicos están definiendo por ahora el valor Perfecto. del dólar. Ok. No sabemos cuál es el dólar de consistencia, no lo sé, no lo sabemos. Ahora, si vos analizás la construcción de balanza comercial, que es el que te aprovisiona de los dólares necesarios para poder tener un sobredimensionamiento en el aporte de los dólares versus el consumo de dólares de la Argentina, y analizás y haces una proyección 2033, tenés 4 sectores: agronegocios, energía, minería y ciencia del conocimiento, que te van a aportar 238.000 millones de dólares. Mamita. ¿Qué quiere decir esto? Que si esto funciona bien, y esto estamos hablando de 8 años vista, ¿no? Sí, correcto. Si esos 4 sectores se desarrollan razonablemente bien, Argentina tiene ese potencial. le sobran los dólares de Argentina para de alguna manera definir el precio de los dólares, y va a haber especialmente una política restrictiva del gobierno en materia monetaria. Porque vos no tenés una política monetaria, tenés una política Expansiva. ortodoxa que no es expansiva. O sea, no tenés impresión de billetes, no tenés maquinitas, no tenés... No tenés déficit financiamiento al Banco Central, no tenés una multiplicidad de fiscal. Te políticas. veo optimista, más que la última vez. Bueno, ¿Puede pero ser? la vida cambia y uno se adecua a esa vida. Me alegro por ese optimismo. Gracias, Alejandro. No, un placer. Enorme placer, como siempre. Vamos a ir a la pausa. Antes, muy cortito, empezaron a peritar.